Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes, amados hermanos. Es un gusto poder estar en esta hora de la tarde, 30 de octubre del 2021. Damos gracias a Dios porque nos ha vuelto a juntar y a lo largo de esta semana Él nos ha bendecido y nos ha dado de su gracia y de su amor. Yo espero que tú estés ahí en casa o donde quiera que te encuentres, gozando de las misericordias del Señor y esperando y anhelando que en este momento Dios hable a tu vida como siempre lo ha hecho, a través de su santísima palabra, la cual es provechosa para nuestra alma y es necesaria para nuestro caminar aquí en la tierra. El título del sermón de esta noche es Demostrando nuestra verdadera identidad. Demostrando nuestra verdadera identidad. Fíjense, amados hermanos y hermanas, que hubo un artista muy reconocido que vivió en el siglo XIX, llamado Pablo Gustave Dore. Pablo Gustave Dore. Él fue un artista muy reconocido en el siglo XIX. Y se cuenta una historia que él vivió, de un viaje que él realizó. Pero en este viaje que él realizó, la historia que se nos cuenta es que él perdió su pasaporte. Y cuando él estaba en la frontera, se acercó a uno de los guardias y le explicó lo que había sucedido. Le explicó que había perdido su pasaporte y pues todo esto lo estaba haciendo con la intención de que el guardia comprendiera la situación en la que estaba y pues lo entendiera y le diera la oportunidad de cruzar la frontera. Pero resulta que el hombre que le estaba escuchando, el guardia, pues le explicó al artista que había mucha gente que constantemente trataba de cruzar la frontera con una identidad fingida. Así que, pues que no era la primera vez que alguien venía y le decía la misma situación o otro tipo de situaciones inverosímiles. Así que, con profundo dolor, el guardia fronterizo le dijo al artista que pues él no podía aceptar simplemente su palabra solo por el hecho de que él pues lo estaba diciendo. Al escuchar esto, entonces el artista replica y dice en un tono un poco ofuscado, pero yo soy Dore, soy el artista famoso. Pero el guardia entonces le dice, bueno, está bien, si usted realmente es el reconocido artista Dore, hágame una ilustración de las personas que están paradas en la esquina. Y entonces el artista, tomando lápiz y papel, rápidamente le hizo la ilustración que el guardia le estaba solicitando. Y al terminar se lo entregó al guardia fronterizo y al ver la obra y el claro estilo del artista, entonces el guardia le dejó pasar. Yo no sé si te das cuenta, pero al final de esta historia, lo que se nos muestra es que la obra del artista demostró al final quién era el artista. O sea, la identidad de Pablo Gustave Dore, reconocido ilustrador, se reflejaba en todo lo que él hacía. Su talento, su carácter artístico, al menos quedaron plasmados en el papel donde él desarrollaba su talento. Una vez más, la obra del artista siempre demostró quién era él. ¿Por qué mencionamos esto? Porque resulta que en la palabra revelada de nuestro Señor se nos muestra que cada persona que se ha entregado de corazón a Jesucristo ha recibido una nueva identidad. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos arrepentimos
del pecado y decidimos seguir a Cristo, confiando en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y confiando en fe que recibiremos el perdón de nuestros pecados, entonces y solo entonces llegamos a ser nuevas criaturas. Pero llegamos a ser nuevas criaturas con nuevas identidades. O sea, sucede una transformación en nuestro interior. Y todo esto realizado por la obra del Espíritu Santo que viene a nosotros a morar en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. O sea, al final de todo esto, nosotros entonces ya no somos los mismos. Los que hemos llegado a entregar y a recibir a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida, ya no somos los mismos. ¿Por qué? Porque existe todo este proceso y se nos da una nueva identidad. Bueno, ante este hecho, la pregunta en esta hora de la noche es, ¿vives y estás viviendo de acuerdo a esta nueva realidad? Esta es una pregunta que tú tienes que responder de manera clara y honesta. Hermano o hermana que nos estás mirando, ¿demuestras con tus acciones cotidianas quién eres ahora? Pues fíjate que para responder estas preguntas de manera positiva, esto fue precisamente lo que miramos en la carta del apóstol Pablo a 1 Corintios capítulo 6. ¿Por qué? Porque a estas preguntas nuestros hermanos de Corinto no podían responder afirmativamente, porque este fue uno de los problemas, u otro más de los problemas que se presentaba en la iglesia. Y digo otro más porque a lo largo de este recorrido hemos visto que estaban habiendo varios problemas y situaciones difíciles en esa comunidad de fe. Bueno, pues este es otro problema que ellos tenían. Precisamente de esto se nos habla en el capítulo 6, en los primeros 11 versículos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Los versículos 9 al 11, ya al final de este bloque de pensamiento, se nos describe toda una lista de estilos de vida que descalifican a la persona de entrar al reino de Dios, de entrar al reino de los cielos. Toda una lista detallada por parte del apóstol Pablo que hace que una persona no pueda tener acceso al reino de los cielos. Así es, la Biblia nos muestra que una persona que vive completamente en el adulterio, en las borracheras, en la idolatría, en las perversidades, en las adicciones, no puede formar parte de la familia de Dios. Sí, así es, no puede formar parte de la familia de Dios. Pero inmediatamente de esto surgen estas palabras tan hermosas, tan bellas y tan esperanzadoras. Porque en el versículo final dice, eso eran algunos de ustedes. Versículo 11 al principio. Y esto erais alguno de ustedes o alguno de vosotros. Ah, mis amados hermanos, estas palabras nos dan entonces mucha esperanza. Estas palabras entonces nos dicen que para toda persona hay esperanza. Aquel que se encuentre arrepentido y que abandone y se entregue a Jesucristo de todas estas cosas negativas y perversas, la palabra de Dios dice que puede ser limpiado. La palabra de Dios incluso dice que Él nos quiere limpiar, que Él quiere transformar la vida de muchos
que todavía viven en este tipo de situaciones. Así que estas palabras con las que comienza el versículo 11 son palabras hermosas, son palabras bellas de esperanza. La Biblia nos muestra definitivamente, amada iglesia, que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hay varias cosas maravillosas que suceden. Y aquí en estos versículos vamos a ver 3 de ellas. Primeramente, la palabra de Dios nos dice que somos lavados. O sea, toda la impureza y la suciedad de nuestros corazones son quitadas, son desechadas. Y en lugar de estar lleno de suciedad, ahora seremos y somos puros ante Dios. Entonces la primera acción es que somos lavados. La segunda cosa es que somos santificados. O sea, al entregarnos a Jesús, quedamos separados, ya no pertenecemos a este mundo que se ha rebelado contra Dios y que terminará en su destrucción. Hemos sido separados, hemos sido apartados para Dios. El pecado nos había tirado a la basura, pero Dios nos recogió, nos lavó y nos separó para Él. Así que esta es la segunda cosa maravillosa que sucede cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y hay una tercera cosa. La Biblia nos muestra también que somos justificados. Amada iglesia, todos ustedes saben que nosotros éramos culpables del pecado y Satanás tenía mucho que acusarnos. La Biblia nos muestra que nosotros estábamos bajo el juicio de Dios. La palabra lo dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo viene aquí a la tierra y muere por nosotros en la cruz, entonces Cristo paga nuestra condena en la cruz. Y ahora, precisamente por haber pagado ese precio tan grande con su propia vida y derramando su sangre, y habiéndolo nosotros aceptado, Dios nos declara inocentes a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y en su palabra Él nos dice entonces a todos los que hemos nacido de nuevo, a todos los que tenemos una nueva identidad, que ya no hay ninguna condena que nosotros tengamos que pagar. Ya no hay ninguna condena ante Dios, porque ahora somos declarados justos en base a la justicia de Cristo. Yo espero que desde tu casa tú estés diciendo amén, porque esta es una noticia gloriosa y hermosa. Mis amadas hermanas y hermanos, todas estas cosas definitivamente son maravillosas. Y como creyentes, nuestros corazones deben de estar cantando todos los días porque tenemos esa nueva identidad en Jesucristo. Esta nueva identidad, entonces, se debe reflejar en lo que hacemos. Así como al inicio de la historia, la identidad del artista se reflejaba en la obra que él hacía, nosotros tenemos que reflejar todos los días esa identidad, esa nueva identidad que Dios nos ha dado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero en definitiva, considero que muchas veces, así como los corintios, reaccionamos como si estas cosas no nos hubiesen sucedido. Este era uno de tantos problemas que se había presentado en la comunidad de Corintio. Y el problema que se había presentado también era una cuestión de juicio. Sí, es irónico. ¿Por qué? Porque en realidad era irónico que los creyentes de Corintio, no habiendo querido juzgar al hombre que vivía en un pecado sexual con su madrastra y que era de un escándalo inconmensurable, hermanos. Es irónico
no querían juzgar ese pecado sexual, pero ellos sí estaban dispuestos a llevarse los unos para con los otros a la corte. ¿Y por qué? Por cuestiones de dinero. Hágame usted el favor. No querían juzgar sobre cosas de inmoralidad sexual, que definitivamente era un gran escándalo, pero sí estaban dispuestos a llevarse ante la corte los unos a los otros por cuestiones de deudas. ¿Sí se dan cuenta que los corintios estaban poniendo todas las cosas al revés? Sí, porque ellos no se preocupaban por las cosas que realmente debían juzgarse. La inmoralidad abierta y sin arrepentimiento sobre todo, pero sí estaban tratando de aprovecharse o de aprovechar las cortes para sacarse dinero los unos para con los otros. Así que creo que nos está quedando bastante claro que aquí se trata de casos civiles, no criminales, ¿verdad? Bueno, espero que te esté quedando bien claro esto. El asunto con los corintios, el nuevo problema era un asunto de carácter civil, no criminal. En la carta a los Romanos, en el capítulo 13, la Biblia indica claramente que las autoridades seculares están puestas para castigar los crímenes. Cuando tengas un tiempecito, échale una leída a Romanos capítulo 13 y vas a ver qué tan ilustrativo e iluminador va a ser para tu vida. Pero en este caso que estamos tratando en este momento, los creyentes estaban llevando sus diferencias acerca de dinero frente a las cortes civiles de la ciudad. No eran asuntos de crimen, eran asuntos de deudas, eran asuntos económicos. Y Pablo les dice, ¡qué vergüenza! Pablo les escribe, ¡qué vergüenza! ¿Será, mis amados hermanos, que no había personas capaces en esa comunidad de arreglar ese tipo de casos dentro de la congregación? Y esa es una de las cosas que Pablo también les pregunta. Y si los creyentes ayudaremos al Señor a juzgar al mundo cuando Él regrese, ¿cómo podemos ser incapaces de arreglar asuntos internos a la congregación o de la congregación sin ir a la corte? Es lo que Pablo les está preguntando de manera directa. Y les dice, ¡qué barbaridad que entre ustedes no puedan solucionar este asunto! Un día ustedes y yo vamos a juzgar al mundo. Y si eso va a pasar, entonces ¿será que ustedes en este momento no puedan ser capaces de dirimir este asunto de manera interna dentro de la congregación? Vaya que Pablo estaba bastante enojado y avergonzado también. Pero mis hermanos, en realidad, el hecho de que estos asuntos de dinero hayan llegado a convertirse en casos de corte, esto ya reflejaba de por sí una gran derrota dentro de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque en lugar de sacrificarse por amor los unos a los otros, se estaban tratando de aprovechar los unos para con los otros. Y esto entonces nos muestra un gran fracaso, una gran derrota. Ellos ya habían perdido la batalla y se estaban comportando como cualquier persona del mundo, como cualquier persona que vivía en ese tiempo y que no tenía a Dios en su corazón. Y entonces aquí, mis amados hermanos, encontramos un principio importantísimo. ¿Cuál es este principio? Que los cristianos no deben llevar a corte asuntos de dinero. Claro, esto no es una ley absoluta. Podría haber algún tipo de situación extraordinaria en la que un creyente podría tener que demandar a otro creyente, pero yo pienso que hasta aún para estas situaciones se debe de hacer lo humanamente posible con la ayuda de Dios para tratar de dirimir este caso en la iglesia. Ya cuando llega el momento que después de haber hecho lo necesario y no poderlo solucionar, bueno, pues no queda otra más.
Pero el principio es este: los cristianos, los hijos de Dios, no deben no deben ir a corte, a juicios por asunto de dinero entre un creyente y otro creyente en la misma iglesia. Si tú te encuentras en una iglesia donde existen varias demandas legales entre los mismos miembros de la congregación, de algo sí te puedo decir. Puedes estar bastante seguro de que algo no está andando muy bien ahí en esa congregación. Puedes estar seguro que en esa iglesia hay cosas que no están marchando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es como si supiéramos de una familia donde los hermanos continuamente se están demandando los unos a los otros. Tristemente, estos casos el día de hoy no son tan escasos. Sobre todo cuando se trata de alguna herencia, es cuando se dan muchos casos entre hermanos que se demandan los unos a los otros para tratar de recibir más de lo que les corresponde bajo los términos del testamento. Tú y yo lo sabemos. Pero esto no nos exime de ver que siempre que se ve algo así, es bastante triste. ¿Por qué es bastante triste? Porque en la mayoría de los casos ya se ha perdido la unión familiar. ¿Y todo por qué? Por cuestiones de dinero. Bueno, si mirar estos casos nos da tristeza, imagínense dentro de la familia de Dios. Al mirar estos casos dentro de la familia de Dios, todavía es aún más triste. ¿Por qué? Porque entonces se mira que las personas están sirviendo a otro Dios, el Dios del dinero, en lugar de servir al Dios del amor que conocemos a través de Jesucristo. Así que, amados hermanos, debemos de evitar las demandas entre los creyentes. Debemos de evitar las demandas entre los creyentes. Aun cuando tengamos que soportar pequeñas injusticias, es mejor perder un poco de dinero que destruir la unión del cuerpo de Cristo. Y si es necesario tener que tomar algún tipo de acción, esa acción siempre debe empezar dentro de la iglesia. Debemos siempre buscar una solución en familia, hablando con los líderes de la iglesia, antes de siquiera pensar en involucrar a las cortes seculares. Así nos muestra la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Este principio que les acabo de mencionar va mucho más allá de las cuestiones de demandas legales. La cuestión es, ¿estamos mostrando en nuestra vida la identidad que hemos recibido en Cristo? Esa es la pregunta. ¿Estamos mostrando todos los días la nueva identidad que hemos recibido en Cristo? Volvamos a las tres cosas que marcan nuestra nueva identidad. La Biblia nos muestra que hemos sido lavados, que hemos sido santificados y que hemos sido justificados. Ahora bien, si hemos sido lavados, ¿vivimos con motivos impuros? ¿Tenemos pensamientos sucios? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pregunto esto? Porque los corintios reflejaban sus motivos impuros en las acciones que tomaban contra sus hermanos. Y si supuestamente ellos ya habían sido lavados con la sangre de Cristo, pues era una incongruencia porque estaban todavía demostrando impurezas en sus acciones. Así que yo te pregunto en esta hora de la noche, ¿tú te estás esforzando por vivir en pureza, recordando que Cristo te purificó con su muerte en la cruz? Amada hermana, joven, te recuerdo que si tienes una identidad pura en Cristo, esta se debe reflejar en tus pensamientos, en tus palabras y en tus acciones. Y ya para ir concluyendo, si hemos sido santificados, no solamente si hemos sido lavados, si hemos sido santificados, vivimos como el pueblo
santo de Dios. Los corintios ignoraban la santidad de la iglesia y llevaban sus problemas ante los incrédulos. Eso es lo que hemos mirado en esta hora de la noche. Así que la pregunta para ti es, ¿vives una vida consagrada a Dios sabiendo que ya no perteneces a este mundo? ¿Eres diferente, mi amada hermana? ¿Eres diferente, joven? ¿Eres diferente a los demás? ¿O se te ha olvidado que Cristo te ha hecho santo? Y miren, si hemos sido justificados, ¿estamos tratando justamente a los demás? Los corintios ignoraban la gracia que Dios les había mostrado al justificarlos por fe en Jesucristo. ¿Y qué estaba pasando? Pues que ellos estaban tratando injustamente a sus hermanos. La pregunta para nosotros es, ¿somos justos en el trato que tenemos para con los demás, recordando siempre que Dios nos ha perdonado una enorme deuda? ¿Somos justos, hermanos? Cierta tarde, un diácono de una iglesia, algo presumido, le hablaba a una clase de jóvenes acerca de la importancia de vivir una vida cristiana. Pero, como dije hace un momento, este diácono tenía fama o mal testimonio porque era conocido como una persona bastante arrogante y presumida. Así que imagínense, él estaba impartiendo una clase a un grupo de jóvenes de la iglesia, hablándoles de cómo debía ser una vida cristiana. Y entonces este diácono le pregunta a los muchachos, ¿por qué me llama la gente un cristiano? Y después de unos minutos de silencio, uno de los jóvenes le responde al hermano y le dice, quizás porque no lo conocen bien. Amada iglesia, no seamos como ese diácono. Más bien, la palabra de Dios nos invita y nos anima a que demostremos quiénes somos en Cristo Jesús. Y que lo demostremos con corazones limpios, con corazones santos y con corazones justos, desde adentro hacia afuera. Porque sólo así mostraremos la transformación que Dios ha hecho en nosotros, a toda la gente que nos está observando. Y al final, también tengo una palabra para ti que me escuchas y que a lo mejor nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador. En esta hora Dios te dice que si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy lo puedes hacer. Sí, hoy es un día en el que tú puedes invitar a Jesucristo a entrar a tu corazón, a transformar tu vida, a que te dé una nueva identidad en Cristo. Hoy el Señor te dice a ti, ven a mí, confía en mi Hijo Jesucristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario, y recibe el perdón. Es importante que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal, para que Él te limpie, para que Él te santifique y para que te haga justo ante Dios. Que Dios bendiga su santa palabra.